Mateo capítulo 16. Quiero hablarte en esta mañana una iglesia verdadera. Vamos a ver algunas marcas distintivas de una iglesia bíblica, de una iglesia verdadera. Mateo capítulo 16, el verso 15 es un pasaje muy conocido por muchos de nosotros. Mateo 16, comenzando desde el verso 15, dice la palabra. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta ahí leemos. Me gusta que el pastor estaba hablando en esta mañana acerca de la roca que es Cristo, la roca de nuestro refugio. Es la roca de la que habla aquí el pasaje. Cristo es esa roca. Ya hemos estado hablando durante esta serie diferentes cualidades que identifican a la iglesia verdadera, a una iglesia viva. Hemos visto diferentes aspectos que muestran una iglesia que está activa, una iglesia que está saludable, una iglesia que ora, que predica la palabra, una iglesia que es guiada por el Espíritu. Pero hoy quiero hablarles de algunos aspectos diferentes. Hoy quiero hablarles de algunos aspectos en cuanto a la organización de la iglesia. Hoy quiero hablarles de aspectos como el gobierno de la iglesia. Hoy quiero hablarles de aspectos como los líderes de la iglesia, la autoridad de la iglesia. Y voy a pedir si me pudieran bajar un poquito el micrófono porque me está retumbando algo en el oído, ¿sí? Muy bien. Es probable en esta mañana que el sermón tenga más forma de estudio bíblico que sermón en sí. Pero es necesario tocar estos temas para que de alguna manera podamos estar mejor preparados. Es una necesidad para la iglesia tener más conocimiento y entendimiento en cuanto a estos temas. Es necesario que los hijos de Dios, los creyentes, los miembros de la iglesia tengamos tal conocimiento de manera que no seamos como niños fluctuantes que nos pueden llevar por cualquier viento de doctrina. La Escritura es clara acerca de que hay hombres que para engañar emplean con astucia artimañas de error, tuercen las Escrituras a su propia conveniencia. Hombres, dice la Escritura, que tienen apariencia de piedad, pero en realidad están buscando sus propios beneficios, su propio provecho. Pablo dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán esa clase de hombres que son hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, hombres vanagloriosos. Pedro dice en el capítulo 2 que estos hombres por avaricia harán mercadería de vosotros, dice, con palabras fingidas. Y aclara y es específica la Escritura sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, ¿sí? Así que hay de aquellos hombres que tuercen las Escrituras para su propio provecho o conveniencia. Así que en verdad necesitamos estar preparados, en verdad necesitamos estar atentos a estos temas. Y para introducirnos en este tema quiero ir al origen de la iglesia. Yo sé que hay temas que vamos a tocar en esta mañana que algunos ya los tienen más que sabidos, pero a veces necesitamos que nos refresquen un poquito la memoria, ¿sí? Vamos a ir al origen de la iglesia. Sabemos que hay dos aspectos o dos pensamientos en cuanto al comienzo de la iglesia. Hay dos pensamientos más comunes o más conocidos en cuanto al comienzo de la iglesia. El primer pensamiento es que la iglesia fue fundada por Cristo. Fue fundada por Cristo durante su ministerio aquí en la tierra. El segundo pensamiento es que la iglesia comenzó en Pentecostés con la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia
creemos que la iglesia comenzó en Pentecostés. ¿Eso es lo que creemos? No. Lo que nosotros creemos como iglesia es que la iglesia comenzó con Cristo. La iglesia comenzó con Cristo. Espero que estén atentos en esta mañana, ¿sí? La iglesia comenzó con Cristo durante su ministerio en la tierra. Y quiero mostrarte rápidamente algunos aspectos que nos muestran por qué creemos como iglesia que esto es así. El pasaje que acabamos de leer, Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no hablando de Pedro, sino hablando de quién, hablando del mismo Señor Jesucristo, sobre esta roca que es Cristo, edificaré la iglesia. Algunos piensan que cuando el Señor Jesucristo está usando el verbo edificaré, que está hablando en futuro, entonces está hablando en un tiempo más adelante, y que la iglesia no existía en ese tiempo. La verdad es que el Señor pudiera usar ese verbo en este mismo momento. Aún el Señor pudiera decir en este mismo momento: yo edificaré la iglesia de Morón, cuando la iglesia ya existe. Porque el Señor edifica todo el tiempo la iglesia. Sin duda de que Él está edificando la iglesia de Morón, y Él podría decir: yo edificaré la iglesia de Morón, continuará edificándola. ¿Sí? Así que ese verbo futuro no es un problema para decir después de que la iglesia comenzó en Pentecostés. Mateo 18, un pasaje que todos conocemos y lo vamos a leer porque está ahí a la vuelta de la hoja. Mateo 18. Un pasaje que más que nada habla acerca de la disciplina en la iglesia. Mateo capítulo 18, el verso 15, dice la Escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Entendemos acá, por medio de este pasaje, que el Señor ya está dando instrucciones a la iglesia. El Señor está tratando un tema hablando de cómo se debe tratar un tema de disciplina. Ya la iglesia existía en ese tiempo. Podemos tocar el pasaje respecto a la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, otro pasaje que todos conocemos, no vamos a leer, pero el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entendemos que la comisión fue dada antes de Pentecostés también. Y entendemos que la Gran Comisión fue dada a la iglesia. Si la Gran Comisión no fue dada a la iglesia, ¿a quién fue dada? La Gran Comisión no fue dada para un individuo, no hay un individuo que pueda cumplir la Gran Comisión. Fue dada a la iglesia y fue antes de Pentecostés, o sea que la iglesia ya existía antes de Pentecostés. Otro pasaje que no vamos a leer, Hechos capítulo 1, encontramos que la iglesia ya se reunía para hacer reuniones administrativas. En Hechos capítulo 1 encontramos que se habían reunido para elegir al sucesor de Judas. Habían 2 personas que estaban presentadas para tener el puesto en lugar de Judas, y dice que echaron suerte sobre ellos. La suerte cayó sobre Matías, y allí estaba la iglesia teniendo una reunión administrativa antes de Pentecostés. Eso fue Hechos capítulo 1, o sea que la iglesia ya existía. Las ordenanzas de bautismo y cena del Señor son ordenanzas dadas a la iglesia y se practicaban antes de Pentecostés, ¿sí? O sea que la iglesia antes de Pentecostés ya existía. Lo que pudiéramos decir es que en Pentecostés la iglesia ya existía, pero que en Pentecostés la iglesia recibió la ayuda del Espíritu Santo para cumplir la comisión que había sido dada a la iglesia.
Eso es respecto al comienzo de la iglesia. Voy a hablarte rápidamente respecto a la supervivencia de la iglesia. Entendemos que por más de 2000 años Cristo ha cumplido su promesa dada aquí en Mateo capítulo 16. Él dijo: sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entendemos que a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, la iglesia verdadera, la iglesia neotestamentaria ha pasado por diferentes tiempos de pruebas, por diferentes adversidades. Se han levantado muchos que han intentado a destruirla, que la han perseguido, pero todos estos intentos han sido en vano. Sin duda que el Señor Jesucristo ha preservado la iglesia, como lo ha dicho aquí en su palabra que lo haría. Quizás no vamos a decir que la iglesia ha continuado consecutivamente, digamos, una iglesia engendrando a otra, como en una manera de cadena hasta llegar a nosotros, pero sí podríamos decir con seguridad que siempre ha habido un remanente de la iglesia de Cristo a lo largo de estos años. Por más de 2000 años la iglesia de Cristo ha permanecido viva, siempre ha habido un remanente de la iglesia bíblica. Cristo sin duda ha cumplido su promesa, Él ha sustentado a la iglesia, Él ha edificado a la iglesia y lo seguirá haciendo hasta el tiempo que Él venga a buscarla. Rápidamente, no es un tema en el que me voy a detener en esta mañana, pero también entendemos que hay dos ordenanzas básicas, fundamentales, que han sido dadas a la iglesia, el cual son las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. Estas ordenanzas no son sacramentos, estas ordenanzas no pueden ayudar a nadie a ir al cielo, solamente el sacrificio de Cristo puede hacerlo, pero estas ordenanzas tienen el objeto de que nosotros nos identifiquemos con Cristo, tienen el objeto de que nosotros recordemos lo que Él ha hecho por nosotros y de que anunciemos esto hasta el día que Él venga por nosotros. El aspecto en el que yo me quiero centrar en esta mañana es respecto al gobierno de la iglesia. Entendemos que cada iglesia es un cuerpo independiente. Es un cuerpo independiente de otras iglesias, es independiente de otras denominaciones, es completamente independiente de otras autoridades. Y yo quiero hacer un paréntesis acá para que entendamos mejor. Sabemos que hay dos significados, por decirlo de alguna manera, para la palabra iglesia en las Escrituras. Sabemos que cuando las Escrituras hablan acerca de iglesia, puede referirse a iglesia local o puede referirse a iglesia a manera normal. Lo hemos hablado a manera mundial, lo hemos hablado con los jóvenes no hace mucho tiempo, ¿sí? Si vamos al pasaje que acabamos de leer, si un hermano peca contra ti y al final debes llevarlo a la iglesia, no vamos a pensar que está hablando de la iglesia mundial, está hablando de la iglesia local a la cual pertenecemos. Ahora, si yo digo que Cristo viene a buscar a la iglesia, no estamos hablando de la iglesia local, estamos hablando de la iglesia a manera mundial, ¿sí? Digo esto porque quiero citarles allí en Apocalipsis, capítulo 1, y el pastor ha estado predicando acerca de esto. Encontramos el ejemplo de 7 iglesias. No voy a buscar el pasaje porque tengo bastante para esta mañana, pero encontramos de 7 iglesias que fueron mencionadas, cada iglesia simbolizada por un candelero, y cada iglesia fue responsable de obedecer únicamente y especialmente a Cristo, ¿sí? Aún Apocalipsis capítulo 2 dice que Cristo es el que anda en medio de esos candeleros, en medio de esas iglesias, y Él es la cabeza de cada una de ellas. Y no puede haber otra persona, no puede haber otra autoridad como un papa o como un obispo o como cualquier otro líder religioso al que se le dé cuenta. No hay otra autoridad fuera de Cristo que sea responsable, que sea autoridad sobre la iglesia.
tampoco puede liderar una iglesia, una convención o un congreso o un compañerismo X. Una iglesia es independiente en todo aspecto, independiente aún del Estado. Si bien como hijos de Dios entendemos que somos llamados a respetar a las autoridades, aún lo mencionaba el pastor en esta mañana, somos llamados a respetar a los gobernantes, ellos han sido establecidos por Dios, pero las Escrituras nos enseñan que Estado e Iglesia van por separados. Podríamos leer algunos pasajes como Hechos capítulo 5, donde nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22 dijo: dad a César lo que es de César, pero hay que dar a Dios lo que es de Dios. Así que la iglesia es completamente independiente aún del Estado. No debe permitir que el Estado se meta dentro de ella, no debe permitir que el Estado interfiera dentro de asuntos de la iglesia. La iglesia es independiente aún de otras iglesias o de otras denominaciones. La iglesia bíblica es una iglesia que es gobernada solo por Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia depende solo de Él. La Biblia ha utilizado la figura de un cuerpo para hablar de la iglesia. La Biblia ha dicho que la iglesia es como un cuerpo donde hay diferentes miembros. Un hermano es un pie, otro hermano es una mano, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 en el verso 18. Dice, hablando del Señor Jesucristo: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el centro de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre. El Señor Jesucristo gobierna la iglesia y lo hace por medio de su palabra, el cual es la única regla de fe y práctica, la única fuente de autoridad que tiene la iglesia. Podríamos decir que el Señor Jesucristo gobierna la iglesia por su palabra mediante el Espíritu Santo. Cristo es la cabeza, es la autoridad de la iglesia, pero también entendemos por la palabra que a la iglesia se le han dado diferentes miembros con diferentes dones, con diferentes oficios para que sea gobernada. Entre estos oficios encontramos los oficios de diáconos y pastores. Hemos hablado en sermones anteriores acerca del diaconado, si no nos vamos a detener mucho, pero hemos visto en Hechos capítulo 6 que diáconos es la palabra que se puede traducir como servidor. El diácono es aquel que se encarga de alguna manera, según Hechos 6, de los detalles prácticos de la iglesia, de administraciones de la iglesia, mantenimiento, cuidado de los miembros con necesidades. También hemos visto que en los requisitos para diáconos son los requisitos muy similares a los requisitos del pastor, lo que nos señala también que el diácono hace un trabajo espiritual. Por eso hemos hablado y compartido que el diácono tiene que tener buen testimonio, tiene que ser lleno de sabiduría y tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Pero centrándonos un poquito más específicamente en el oficio de los pastores, el término que se usa para pastor puede ser traducido como supervisor. Como supervisor, esa es una de las traducciones. Los ancianos o pastores son encargados o responsables de la supervisión de la iglesia.
Vamos a leer un pasaje ahí en Hechos capítulo 20. Vamos a ver lo que Pablo le dice a los ancianos. Aquí dice Hechos 20, 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Los pastores son aquellos que miran, los que velan, los que supervisan el rebaño del Señor. También hemos visto en Hechos capítulo 6, sermones atrás, acerca de que la tarea principal del pastor es encargarse en la oración y en la predicación de la palabra. Timoteo capítulo 5 nos dice que ellos tienen gran responsabilidad en gobernar. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos son responsables y tienen parte en el gobernar a la iglesia del Señor. Así que Dios ha delegado gran parte de la autoridad del gobierno de la iglesia a los pastores, quienes están capacitados para hacerlo. Dios les ha encomendado principalmente la tarea de la enseñanza y la predicación de la palabra, y junto a eso también le has dado autoridad para tomar ciertas decisiones importantes respecto a la iglesia. Hermanos, así como tú y yo no le confiamos la salud de nuestros hijos a alguien que no tenga un doctorado en medicina, a alguien que no esté plenamente capacitado para ello, de la misma manera Dios no hace lo mismo. Dios le delega la salud espiritual de la iglesia a personas que están capacitadas. Dios le delega la responsabilidad sobre la salud espiritual a pastores que están preparados para dicha tarea. Dice la Escritura, vamos a leer Hebreos capítulo 13, pero dice la Escritura que los pastores tienen una responsabilidad especial por la salud espiritual de la iglesia. Hebreos 13, el verso 17. Hebreos 13 y 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice el texto claramente: ellos son los que velan por nuestras almas, ellos son los que han de dar cuenta. Esto quiere decir que ancianos y pastores piadosos sirven a Dios con temor, sabiendo que un día ellos tendrán que dar cuenta a Dios de cómo hicieron la labor. Pero por otra parte, el mandamiento aquí en el pasaje que acabamos de leer, hay un mandamiento para los miembros de la iglesia. Hay un mandamiento para nosotros, hay un mandamiento para las ovejas. Dice el pasaje, la primera parte del verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetaos me da la idea de sujetarme, agarrarme de algo para no caerme, ¿sí? Es como cuando vas en el colectivo y se sacude para todos lados, entonces vos te agarrás de ese barral que está ahí en el colectivo para no caerte, ¿no? Esto da la misma idea. En la iglesia van a haber adversidades, van a haber dificultades. Nosotros nos sujetamos de Cristo, pero también tenemos al pastor, confiando que Dios le ha dado sabiduría y necesitamos sujetarnos de él. Y si nos vamos a sujetar del pastor, como dice aquí el pasaje, necesitamos hacerlo de buena manera,
necesitamos hacerlo de buena gana, con buen ánimo y no quejándonos. Amén. Ahora, aunque como miembros estamos llamados a sujetarnos, también por otro lado los ancianos, dice la Escritura, que son llamados a ejercer su autoridad correctamente. Dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 5, no lo vamos a buscar, pero dice la Escritura allí: apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Hay indicaciones también para los pastores. Un pastor debe caracterizarse por usar su autoridad de una manera que él entiende que la iglesia no le pertenece a él, sino que la iglesia es de Cristo. Él debe tener un corazón de siervo y él debe exhibir la humildad que exhibía Cristo. Lo que quiero resumir en cuanto a esta parte es que nosotros entendemos que Cristo es la autoridad de la iglesia, pero que Él ha asignado líderes, ¿sí?, para gobernar la iglesia. Él ha dado responsabilidad a líderes para la guía de la misma. Él ha puesto pastores para dirigir a la iglesia. Pero también entendemos por medio de la Escritura que Dios le ha dado la autoridad a la iglesia misma. Dios le ha dado a la iglesia la autoridad a ella misma para ser gobernada. Cuando estudiamos la Biblia, vemos que la iglesia tiene la autoridad específicamente sobre tres aspectos claves respecto a la iglesia. Hay tres aspectos significativos que indudablemente la iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene la autoridad completamente sobre la disciplina. La iglesia tiene la autoridad completamente sobre la membresía. La iglesia tiene la autoridad completamente sobre la doctrina que aquí adentro se predica. Y vamos a ver esto muy rápidamente. Solamente si mencionamos algunos textos que hablan acerca de la disciplina, entenderemos que Dios ha dado la autoridad a la iglesia sobre la disciplina. Sin ir más lejos, el texto que leímos al principio, allí en Mateo 18, si un hermano peca contra ti, ve, habla con él, repréndele estando solo. Si no te oyere, ve, busca 2 o 3 testigos. Si no los oyere, ve y dilo ¿a quién? A la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. Dios le ha dado a la iglesia la responsabilidad sobre la disciplina. Le ha dado la autoridad. El apóstol Pablo utilizó un ejemplo similar. Yo quiero que vayamos a 1 de Corintios. No solamente él mostró que la iglesia tiene la autoridad sobre la disciplina, él mostró que la iglesia tiene la autoridad sobre la membresía. La iglesia tiene la autoridad para poner y quitar miembros. 1 Corintios capítulo 5, Pablo habló de un hermano que andaba en una conducta pecaminosa. Pablo rechazó de alguna manera la conducta inmoral de este hermano. Dice 1 Corintios capítulo 5, vamos a leer 5 versículos aquí. Dice el verso 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tantos que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que le dijo Pablo a la iglesia en el versículo 2, de que no él, sino la iglesia debía quitar a tal persona del medio de ellos. La iglesia tenía la autoridad
para quitar a ese hombre del medio. La iglesia tiene la autoridad para poner y quitar miembros. Y quiero aprovechar este texto para mencionar algo muy necesario, algo que necesitamos tener en cuenta respecto a la comunión con los hermanos que andan en pecado. Porque Pablo habla firmemente y habla fuertemente en este pasaje acerca de esto. Miren el verso 11 lo que dice. 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Tanto aquí como en otros pasajes, la Escritura es clara enseñando y diciendo: si hay un hermano que persiste en pecar, si hay un hermano que está afectando a la iglesia, si hay un hermano que está afectando el testimonio, si este hermano no se arrepiente, si este hermano persiste en pecar, tenlo por gentil. Dice el apóstol Pablo: aún ni comáis con él, aún ni compartas con él, quítalo del medio, corta la comunión. Dice Pablo, porque si compartes con él, porque si te sientas a la mesa con él, es como que tú estás aprobando, avalando su conducta. Pablo dice: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano anda desordenadamente, y tenemos que tener cuidado con esto. Volviendo al punto de que la iglesia recibe la autoridad sobre disciplina, sobre membresía y sobre doctrina, la iglesia ha de velar por la doctrina que se predica. Si un pastor o un hermano está ahí predicando un evangelio diferente, si un pastor o un hermano está predicando cualquier doctrina que va en contra de lo que dicen las Escrituras, la iglesia tiene toda la autoridad y toda la responsabilidad para interceder en ese aspecto y corregir lo que está deficiente. Cortando un poquito con el asunto del gobierno de la iglesia, porque no tengo reloj y no sé cómo voy, pero quiero enfocarme 5 minutos acerca de cómo surge una iglesia local. ¿Cómo surge una iglesia local? Nosotros tenemos varios ejemplos bíblicos de cómo surge la iglesia local. Yo quiero mostrarte el modelo bíblico en esta mañana. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 tenemos, por decirlo de alguna manera, el comienzo de las misiones. En este pasaje, en los primeros versículos, vemos a la iglesia enviando, encomendando hombres idóneos, hombres preparados para predicar, hombres preparados para comenzar iglesias. Miren lo que dice Hechos capítulo 13. Vamos a leer verso 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Allí estos hombres salieron a la obra misionera, a comenzar iglesias, a establecer iglesias. Estos hombres, lo que quiero destacar aquí en primer lugar, que estos hombres no estaban allí por su cuenta, no estaban allí de una manera independiente. Estos no estaban allí por un capricho o por nada por el estilo. Estos hombres estaban allí porque el mismo Espíritu Santo los había llamado para eso. El mismo Espíritu que los había llamado para eso había ordenado a la iglesia que los apartase para esa obra. Le había dado instrucciones específicas a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he apartado, que yo los he llamado.
No eran hombres que un día se levantaron y dijeron, estamos aburridos, no tenemos nada que hacer, vamos a comenzar una iglesia. Eran hombres llamados por Dios, apartados por Dios y encomendados por la iglesia. Y alguien sabiamente dijo en una oportunidad, hay de aquellos pastores que no están yendo donde Dios los ha enviado. Hay de aquellos que no están haciendo la obra para cual Dios los ha llamado, los ha apartado. Pero también hay de aquellos que se meten a hacer lo que Dios no les ha llamado a hacer. Hay de aquellos que van donde Dios no les ha enviado a ir. Lo que vemos acá en este texto es que hay hombres que están preparados, que han sido ordenados específicamente para este ministerio. Y esto también, de ser ordenados por la iglesia, es un requisito fundamental. Dice el texto aquí que la iglesia oró por ellos y que les impusieron las manos y así los enviaron. Así fueron encomendados por la iglesia. Cuando la iglesia eligió al sucesor de Judas, a Matías, la iglesia puso sus manos sobre ellos, la iglesia oró por ellos y así él recibió el apostolado. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio era un grupo o asamblea de ancianos, líderes, pastores, guiados por Dios, que se reunían para ordenar a alguien para una tarea específica. Alguien ya de buen testimonio, alguien ya lleno de sabiduría, alguien ya guiado por el Espíritu. Y este concilio se reunía para darle su consentimiento, para darle su aprobación, y oraban por él y lo encomendaban a la obra de Dios. Y eso es lo que conocemos como la ordenación al pastorado. Y es un requisito fundamental, ¿sí?, para un pastor y para el comienzo de una iglesia. Los ancianos y pastores son hombres que han sido obedientes y sensibles a la voz de Dios y que han sido apartados por Dios específicamente para una obra específica. Han sido apartados por Dios y por la iglesia y tienen la autoridad de Dios y la autoridad de la iglesia. Y sin eso no es bíblico y sin eso no es correcto. Cuando pensamos en un pastor tenemos que recordar que él ha tenido un llamado específico de Dios, que él tiene la autoridad, ha recibido la autoridad de Dios para estar donde está y que Dios le ha puesto allí por medio de la iglesia. Dios primero ha puesto un deseo en su corazón, dice la Escritura que aquel que anhela obispado buena obra desea, así que Dios comienza la labor en un pastor por medio de un deseo, Dios luego le da un llamado y Dios aprueba ese llamado por medio de la iglesia. Y sin esto no es bíblico. Ahora quiero hacer una nota aparte acá, hermanos, pero si hay algo que es triste y que he visto últimamente, pero no en esta iglesia, pero lo he visto y lo menciono porque ciertamente necesitamos tener cuidado, es iglesias menospreciando el pastor que Dios les ha dado. Iglesias o, por decirlo de alguna manera, ovejas mirando a los costados y pensando, el pastor del otro rebaño es mejor. Ovejas mirando a otros lados, a otras iglesias y pensando que otras iglesias son mejores, que los pastos de otro redil son mejores que los nuestros. Tengamos cuidado con esto. Ovejas buscándose un hoyo por donde salir del redil. Y si no hay tal hoyo por donde salir, lo hacen, lo inventan. Y lo más triste
es que mayormente ese hoyo lo hacen en el pastor. Allí comienzan. Es que no me gusta cómo predica el pastor, es que no me gusta lo que hace el pastor, es que no me gusta esto del pastor, la corbata del pastor, cómo se viste el pastor, y ahí están haciendo el hoyo en el pastor. Hermanos, les digo esto para que tengamos cuidado. ¿Sí? Amar a la iglesia como Dios nos ha mandado incluye amar a los hermanos, incluye amar al pastor, incluye amar a la iglesia como Cristo la ha amado. Regresando al punto de cómo comienza una iglesia, tenemos entonces que una iglesia surge de otra iglesia. Ese es el modelo bíblico, ese es el modelo que Dios diseñó. Una iglesia surge de otra iglesia, de una iglesia madre que envía a otros a hacer la obra para la cual Dios los ha llamado. Y pudiéramos señalar el ejemplo de Pablo y Bernabé llegando allí a Filipo, y se encuentran con Lidia, una vendedora de púrpura, y allí ella les ruega que vayan a su casa, y allí ellos comienzan a reunirse, y allí comienza la iglesia, ¿sí? No hace falta un gran edificio, ¿sí? Puede ser un garage, ¿no, pastor? Así comenzó la iglesia de Morón. No, la iglesia, lo importante de la iglesia no son las paredes. Eso no es lo importante. Una iglesia bíblica comienza bíblicamente. Si no, nunca va a ser bíblica. Y este es el modelo que Dios estableció. Hermanos, necesitamos tener en mente estas cosas porque, como les dije, el diablo es muy audaz y él anda ahí buscando hacer de las suyas, y necesitamos saber dónde estamos parados, y necesitamos tener conocimiento de las Escrituras para que nadie venga, ¿sí?, con cualquier pensamiento torciendo las Escrituras y nos lleve y nos arrastre, ¿sí? Que Dios nos ayude a entender y a comprender estas verdades sobre la iglesia, ¿sí? Que una iglesia no nace de ideas de hombres, que una iglesia bíblica no depende de nada más que de Cristo, Él es la única autoridad, que una iglesia bíblica toma sus decisiones y se gobierna por sí misma, ¿sí? Que Dios nos ayude a amar a la iglesia como Cristo la amó, que Dios nos ayude y nos enseñe a respetar a los miembros de la misma, y que Dios nos enseñe y nos ayude a respetar, a amar al pastor y a orar por él. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana.